73. Ese es el texto base en esta mañana. Salmo capítulo número 73. Y el título del mensaje que quiero compartir, hermanos, con ustedes es Crisis por falta de altar. Ese es el título de este sermón. Crisis por falta de altar. Salmos capítulo 73, versículo 1. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Vamos ahora al versículo número 17. Dice Asaf: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo este pueblo que está aquí reunido. Gracias por la vida de los hermanos de esta congregación y amigos. Gracias por la vida de los pastores y de este concilio Luz del Mundo, Señor, que tú permitiste se fundara para que también llevara las buenas nuevas del Evangelio. Gracias por cada uno de los embajadores de Cristo en cada uno de los lugares donde tú lo has puesto, Señor. Gracias por este ayuno donde ya has roto cadenas, has desligado, Dios amado, las ligaduras de impiedad, porque ese es el propósito del ayuno que tú escogiste, Señor. Gracias por la unidad del cuerpo tuyo, la iglesia, en este lugar. Dios mío, pedimos ahora que va a ser disertada tu palabra, que tu Espíritu Santo, que fue el que la inspiró hace muchos años atrás, Él sea dando una revelación e iluminación clara a cada hermano, a cada ministro, conforme a tu propósito. Dios mío, pedimos, Señor amado, que con todo de nuevo permitas que tu siervo Xavier Daza predique tu palabra en esta mañana, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Dios mío, este es tu mensaje. Ayuda al mensajero en esta mañana, y que solo se oiga la voz de tu Espíritu Santo, y que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana desde este lugar a cada uno de los ministros del Concilio Luz del Mundo, a cada uno de los integrantes de esta iglesia, a cada uno de los habitantes de este barrio y de Codazzi y Cesar, de este municipio, y de todo aquel que vea, Señor amado, la grabación de este video. Padre, que nunca olvide este mensaje y que sea impactado por el poder del Evangelio, arrollado por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, dando la gloria al Señor. Gloria a Dios. Crisis por falta de altar. El libro de los Salmos hace parte de un compendio de 5 libros llamados en la Biblia libros sapiensales o poéticos. Esos son el libro de Job, el libro de Salmos, el libro de Cantar de los Cantares, Eclesiastés y el libro de Proverbios. 5 libros que en la Biblia fueron catalogados o son catalogados como poéticos o sapiensales. La palabra salmos viene de la forma griega teilim, que significa canto de alabanza. Es decir, que cada vez que leemos un salmo, estamos leyendo un canto de alabanza. Pero usted también conocerá que hay algunos salmos conocidos como imprecatorios, que son aquellos que en medio del canto claman justicia y que dicen: mira, Señor, aquellos impíos, toma justicia, mete tu mano. Son los imprecatorios. Nosotros debemos, iglesia, saber distinguir en la Biblia cuando habla Dios y cuando no habla Dios. Porque en la Biblia no solo habla Dios, en la Biblia también hablan hombres, en la Biblia también habla el diablo. Allá en Job capítulo 1 dijo: ¿de dónde viene Satanás? Él dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahí estaba hablando Satanás.
Pero dice la Escritura que toda es inspirada por Dios. Una cosa es inspiración, otra cosa es revelación. Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero no toda es revelación de Dios. Yo quiero hacer esa aclaración en esta mañana para que podamos, hermanos, hacer una buena exégesis o interpretación de la palabra. Toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda es revelación. ¿Qué es revelación, hermanos? Es aquello que lleva la firma de Dios. Es aquello que Dios dijo, que Dios habló. Por ejemplo, hay un ejemplo muy práctico para eso, y es este. La vaca es un animal mamífero. ¿No es así? Porque mama. De hecho, el ser humano también lo es. Entonces, la vaca es un animal mamífero, pero no todos los mamíferos son vaca. ¿Verdad que sí? Porque el perro también es mamífero y no es vaca. Entonces, la vaca es un animal mamífero, pero no todos los mamíferos son vaca. Mamífero es el género. Mamífero es el género, pero la vaca es la especie. Entonces, en este orden de ideas, la inspiración corresponde al género, pero la especie corresponde a la revelación. Entonces, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia, pero no todo es revelación de Dios. Otro ejemplo le doy. La Biblia dice que hay un hombre llamado Abraham, que como su esposa Sara no le daba hijos, tomó la concubina y con ella se acostó y tuvieron un muchacho llamado Ismael. Ahora le pregunto yo a la iglesia, la Biblia enseña que aquel hombre casado, cuya esposa no le dé hijos, debe tomar la muchacha del servicio, acostarse con ella y tener hijos, hermano. Eso lo enseña la Biblia. Claro que no lo enseña. Eso lo dice, pero no lo enseña. Entonces, eso es inspiración. El Espíritu Santo quiso que esa historia quedara plasmada en la Escritura como un memorando antiguo testamentario que sirviera como enseñanza para nuestros tiempos de cosas que no se deben hacer. ¿Por qué? Porque luego usted lee la historia y verá las consecuencias que eso trajo. Hasta el día de hoy el pueblo palestino descendiente de Ismael está peleando la herencia con el pueblo judío descendiente de Isaac. Gloria al Señor. Entonces, el libro de los Salmos, capítulo 73 que hemos leído, es un libro donde está hablando un hombre inspirado por el Espíritu. Asaf es un hombre, es el autor de este salmo. Y para entender lo que hemos leído aquí, tenemos que saber quién era este hombre. Asaf era, hermanos, si leemos Primera de Crónicas capítulo 6, versículo 39, se nos dice la Biblia que era un cantor del templo que fue nombrado directamente por el rey David. Ahí se nos listan los cantores que David nombró en el templo. Primera de Crónicas capítulo 6, versículo número 39. Se nos dice que Asaf fue nombrado, estaba entre los cantores que fueron nombrados en el templo por el rey David. Es decir, que este hombre no era cualquier persona, era un ministro de altar, era un ministro del templo, era un escogido, hermano, escogido, y este hombre había sido nombrado por David. 6:39, mire lo que dice. Y su hermano Asaf, el cual estaba a su mano derecha, y Asaf, hijo de Berequía, hijo de Simea, y se nos nombra el linaje de este hombre. Entonces, fue nombrado por el rey David y era un descendiente de la tribu de Leví. Nosotros conocemos que la tribu de Leví fue la única tribu a la que no se le dio heredad en la tierra de Canaán, sino que Dios dijo que su heredad era Jehová, el Dios de los cielos. Y eso es tipo de lo que hoy en día son los pastores, son los ministros que están dedicados de tiempo completo al Señor. Su heredad es Dios. Su heredad es Dios. Pastor que está aquí en esta mañana, ministro del Señor, su heredad es Dios. No tenga congojas por los que se afanan, porque este hombre del que vamos a hablar en esta mañana, Asaf, siendo ministro de Dios, se llenó de congoja, se llenó de tristeza y entró en una depresión terrible, y expresa lo que dice el Salmo 73. Empieza a decir que los impíos viven felices, que parece que son felices, que nada les causa pánico ni terror, que no tienen miedo por su muerte, dice Asaf. Y si leemos más adelante, usted encontrará que Asaf dice: ciertamente en vano he lavado mis pies
Y he lavado mi corazón en impiedad, decir, ese es el cristiano, el ministro que dice, ¿de qué me sirve ser cristiano? Si yo veo que el impío que no es cristiano prospera y yo aquí estoy y todavía no he prosperado. Yo veo que aquel que le dicen el 7 mujeres, hace y deshace con su vida y la gente lo admira. Y la gente cuando lo ve se sienten identificados con él. Logra con creces los deseos de su corazón. Asaf expresa estas palabras. Pero estas son las palabras de un ministro en crisis. Y esa crisis por falta de altar, por falta de meterse en la presencia del Señor, porque en el altar de Dios hay revelación e iluminación. Cuando usted pasa por el altar, entonces entiende por qué la iglesia, aunque tiene 10 años, no ha crecido más de los 100 miembros que tiene. Cuando usted pasa por el altar, aprende que el mismo pastor que Dios llamó a pastorear una iglesia de 10,000 miembros, es el mismo Dios que llamó a uno a pastorear una iglesia de 20 personas. Y que ambos tienen el mismo grado honorífico ante Dios. Y que ambos recibirán la corona de justicia, la cual me dará el Señor, siervo fiel y justo, y no solo a mí, sino a todo aquel que anuncia su palabra de verdad. ¿Cuándo entendemos eso? Cuando pasamos por el altar. Y hoy en día, hermanos, Dios puso en mi corazón esta palabra para compartirla con los ministros del Señor. Yo predico este evangelio desde que tengo 12 años. Y los evangelistas pasamos por crisis también. Porque luego de una campaña donde vemos levantarse al paralítico, donde vemos que el ciego recibió la vista, donde vimos que 50, 100, 200 personas se convirtieron a Cristo, como allá en Montería el domingo en la noche, hermano, el altar se llenó de personas. Ustedes vieron la transmisión en vivo, los que nos han enviado la invitación en redes sociales, en Facebook. Y todas las almas convertidas, y eso motiva, eso te llena, eso es la satisfacción de un hombre que ama a Dios, que no ama el dinero, que predica por amor a las almas, no por dinero y por otra cosa. Esa es la satisfacción, ese es el regocijo. Pero luego el evangelista, después de ver todo ese mover, llega a su casa o llega a su trabajo el lunes y entra en una crisis existencial. Entra en una depresión terrible y hasta en una frustración, porque luego de aquel todo mover parece que todo vuelve a la normalidad. Le pasa al pastor luego del campamento y luego del congreso de Luz del Mundo aquí en Valledupar, en Codazio, donde ustedes lo realicen. Nos venimos gozosos, pero luego que llegamos a nuestro lugar de origen, al sitio donde Dios nos puso a pastorear, a predicar o a liderar, entonces parece que las cosas vuelven a una quietud, a una normalidad, y entramos como en una frustración terrible, en una crisis. Asaf experimentó esto. Y esto yo quiero decirle en esta mañana que es algo que hace parte del pénsul del ministro de Dios. No es nada raro, pastor. No es nada raro, predicador. Esto hace parte del pénsul. Pero Dios nos quiere enseñar que el mismo Dios que se mueve en el fuego, en la tormenta, en el torbellino, en las rocas que se parten, como lo sintió Elías, es el mismo Dios que se mueve a través del silbo apacible y delicado. Elías hizo descender fuego del cielo, consumió el altar y degolló 450 profetas de Baal. Y el pueblo se volvió a Dios. ¡Qué gran victoria la del Monte Carmelo! Leemos en la Biblia. Eso está allá en Primera de Reyes, capítulo 18. Pero luego de eso, una mujer llamada Jezabel, la impía, aquella mujer de acá, le envió un mensajero diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas esos que tú degollaste, es decir, le mandó una amenaza de muerte. ¿Cuántos pastores han sido hoy amenazados de muerte? ¿Cuántos ministros les han pasado un panfleto debajo de la puerta de la casa pastoral diciéndole: si no consignas a esta cuenta mañana 5 millones de pesos, 100,000 pesos, 1 millón, lo que sea, tus hijos que se llama fulano y tu esposa, que hoy la vimos vestida así, no estará su cabeza sobre su cuerpo mañana a estas horas? ¿Y qué debe hacer el hombre de Dios? Elías entró en crisis. ¿Qué hizo Elías? Dice: viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida.
Y el título de ese pasaje en Primera de Reyes 19 es Elías huye a Oreb. O sea que, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Huyendo. ¿Y quiénes son los que huyen? Los cobardes. Los cobardes. Los valientes no huyen, hermanos. Los valientes dan la pelea en el campo de batalla. Y si han de morir, mueren, pero en el campo de batalla, gloria al Señor. Y Elías se levantó y se fue, entró. Y luego, hermano, usted lee la historia, dice que se echó debajo de un enebro y se calentó allí. Y dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. Yo no soy mejor que mi padre. Mire las palabras de este hombre. Estaba deseando morirse, ya no quería existir. Después de la gloria, ahora llegó la tristeza. Después del mover aquel poderoso, ahora llegó el momento de melancolía. Es decir, llegó la tristeza, la frustración. Llegó la crisis por falta de altar, porque este hombre que había edificado el altar, que estaba arruinado, y así como estaba arruinado el altar, estaba arruinado el pueblo de Israel, porque no había agua que caía sobre las cosechas, porque este profeta Elías había dicho, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá agua más sino por mi boca, y no había agua, y los animales se morían, las plantas no producían por falta del agua, porque el agua es vida. Y este hombre, Elías, en medio de todo eso, hermano, siendo un hombre de Dios, entró en esta frustración. Y eso nos pasa a los cristianos. Pero Dios nos quiere enseñar algo en esta mañana. Y a usted que vea, esté viendo también este video, le quiere enseñar algo el Señor, si es ministro de Dios. Y lo que Dios nos quiere enseñar es lo mismo que experimentó Jesús, nuestro pastor de pastores. Jesús experimentó la soledad en la cruz. Experimentó la soledad. Eso es un mensaje, hermano. Dios me permitió prepararlo una madrugada mientras me sentía solo. Cuando el hombre de Dios se siente solo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que visitar el altar de Dios. Tiene que ir de rodillas al altar, porque cuando alguien pasa por el altar es transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y ya no sale siendo el mismo. Entra como un gatico y sale como un león. Gloria al Señor. Entra debilitado, ya no puedo más, y sale ahí diciendo, ahora es que puedo. Y cuando le preguntan, hermano pastor, ¿y cómo lo vamos a lograr? Orando, porque esto es como oración. Hermano, pero yo no veo los recursos para construir la iglesia. ¡Ore! Hermano, pero se nos están yendo los miembros porque la palabra es muy dura, ¿no ve? ¡Ore! Y siga predicando la palabra. Que el que predica la palabra de Dios tal como ella es, sin miedo, sin congoja, sin añadirle y sin quitarle, y por amor al pueblo, es decir, el pastor que alimenta a las ovejas, porque hoy en día hay una cantidad de pastores que no alimentan a las ovejas, sino que las trasquilan. Le quitan la lana, y usted sabe a qué me refiero. Y los pastores son aquellos que alimentan a las ovejas, las cuidan. A eso Dios nos llamó. Los ministros del altar somos panaderos, preparamos el pan para luego darlo al pueblo. Y por eso no podemos escoger cualquier cosa para alimentar al pueblo. Tenemos que escoger el pan vivo que descendió del cielo. ¡Gloria al Señor! ¿Usted se acuerda cuando Elías luego fue sucedido por Eliseo? Y dice que Eliseo tenía una escuela de 100 profetas. Y como había una gran hambre en la tierra, porque durante el tiempo de Elías hubo una sequía por 3 años y 6 meses de agua. Pero durante el tiempo de Eliseo hubo una crisis de hambre de 7 años. Mire esto, hermanos. Porque así como Eliseo recibió de Elías la doble porción del Espíritu de Dios, así también el juicio aumentó, porque entre más Dios da, más Dios demanda. Y prueba de eso es que Elías en su vida hizo 16 milagros en su ministerio, 16. Pero Eliseo realizó ¿cuántos, hermanos? 32 milagros. El doble, la doble porción. Tenía el manto, gloria al Señor. Acá tenía el poder político, militar y religioso. Y en una ocasión los sirios iban a atacar a Israel, y cada vez que planificaban algo,
Iban y cuando llegaban al lugar ya ahí estaban los judíos armados esperando. Y esta gente como sabe lo que nosotros estamos planeando. ¿Y qué le dijeron? Lo que pasa es que allá en Israel hay un hombre de altar, hay un profeta, hay un vidente. Y todo lo que planeamos aquí, en lo público y secreto nuestro, Dios Jehová se lo revela a él. Entonces quiso el rey decir y todo su ejército, vamos y acabemos a ese bandido. Vamos, acabemos a ese sinvergüenza. Vamos, acabemos a ese cabezón de Israel. Y lo rodearon. Tenían el poder político, militar, religioso en su zona y vinieron para acabar con Eliseo. Pero hermano, aunque esta gente tenía poder político y religioso, Eliseo tenía el manto del Señor. Eliseo tenía el manto del Señor. Y cuando hay alguien que tiene el manto del Señor, Dios lo va a guardar. Gloria al Señor. No tenga temor nunca. No. Esta iglesia está recientemente demandada ante la fiscalía, algo por el ruido. No importa, no tenga temor. Aquí está el manto del Señor en este lugar. Y el que se mete con Dios, gloria al Señor. La mayoría de las personas que han llevado una demanda contra la iglesia luego se han convertido a la iglesia. Porque son como Pablo, primero perseguidores, luego conversos al cristianismo. Así que ore por ellos, que los amamos en el Señor. Hay que orar por ellos. Allá llegó, y entonces estaba Eliseo ahí, hermano, y estaban rodeados. Y cuando el criado Yesí salió y vio, ¡ay, Eliseo, Dios mío! Sal allá afuera, varón de Dios, mira que nos rodearon. ¡Ay, madre mía! Aquí nos llamábamos. Ay, Eliseo saca el testamento y dijo, vamos a ver que aquí me vamos a dejar las cositas, el caballo, el burro y las cosas que tenemos. Hermano, y Eliseo dice el Señor que Eliseo dijo, Señor Jehová, yo te ruego, abre los ojos a este cabezón para que vea. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos al criado, hermano. Hay veces que en la iglesia no tiene que orarle a Dios para que le abra los ojos al que no ve. Y cuando él salió, hermano, dice que pudo ver que habían carros de fuego. Gloria al Señor. Como decía el pastor ahorita que cantaba la alabanza, que nosotros estamos atrasados. Antes que llegáramos aquí ya el Señor estaba, ¿verdad, pastor? Gloria al Señor. ¿Verdad que sí, pastor? Cuando ellos quisieron llegar a Eliseo, hermano, ya ahí estaban los carros de fuego esperando. Ustedes aquí no van a hacer nada. ¿Usted se acuerda cuando Elías estaba en el monte Carmelo, hermano, y los profetas? Yo me imagino allá los profetas de Baal que se flagelaban y se cortaban toda la mañana y algunos ya se estaban hasta desmayando por la pérdida de sangre. Y ay, Baal, respóndenos. Y yo me imagino los demonios allá en el cielo, en el monte Carmelo, queriendo mandar fuego porque ellos tienen poder para hacerlo. Queriendo mandar el fuego, pero ahí estaban los ángeles de Jehová. Y ustedes quietos aquí, demonios. Ustedes aquí ninguno va a mandar fuego. Porque es que hoy vamos a demostrar que aquí el Dios verdadero es Jehová. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos tienen ese Dios poderoso? Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor. Y mire lo que dice Asaf, hermanos. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Si usted lee eso, usted dice que eso está bien, pero suena bien, pero no está bien. Porque Asaf lo que está diciendo es que Dios es bueno para Israel y debe serlo, y solamente con Israel y con nadie más. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano Xavier? Basta leer el contexto del pasaje y usted se va a dar cuenta que este hombre entra en una crisis y luego dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, que este hombre tuvo un pie allá afuera y otro acá adentro, hermano. Estaba claudicando entre dos pensamientos. Y dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice la Biblia que el que duda es como la onda del mar que va y viene. Dios no nos ha llamado a dudar. Dios nos ha llamado a estar firmes en la roca inconmovible de los siglos. Gloria al Señor. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos.
¿Por qué? Y se nos da la razón. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Y aquí entramos a hablar de algo, hermano, que se da en los ministros del Señor, y algo que se llama envidia. Mire, duele decirlo, iglesia, y quienes vean el video saben que es así, quienes están liderando obras del Señor. Pero hay concilios donde no se puede hacer esto, un ayuno de pastores unidos de una zona, no, porque no hay acuerdo. Porque el uno envidia al otro, el otro envidia al otro, el otro, y hay una competencia, y Dios no nos llamó a competir. Dios nos quiere enseñar que el que tiene la iglesia de 200, Dios lo llamó, así como llamó al que tiene la iglesia de 10 personas. Dios nos quiere enseñar eso. Dios nos quiere enseñar que al que le dio la capacidad de tener los canales de televisión para transmitir sus servicios y predicar la palabra, es el mismo Dios que le dio al otro la emisora. Y es el mismo que al otro no le dio ni emisora ni canal, sino lo que le dio un megáfono para que predique por la calle. Es el mismo Dios, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Es el mismo Dios. Gloria al Señor. Mire, a mí una vez fui a predicar a un lugar y me dijo una hermana, ay hermano, era una iglesia pequeña, pero me dio de corbata y de saco y dijo, hermano, usted pensaba que venía a una iglesia muy grande a predicar, ¿verdad? Yo le dije, ¿por qué lo dice, hermano? Porque lo veo con saco y corbata. O sea, ella pensaba que yo lo hacía por el tamaño de la iglesia. Y resulta, hermanos, que yo no lo hago por el tamaño de la iglesia. Yo lo hago por el mismo Dios al que le sirvo. Porque el mismo Dios que me lleva a predicar a una iglesia de 2,000, de 3,000 personas, es el mismo Dios que me trajo hoy aquí a predicar a 30, 40, 50 personas. Y cuando yo predico la palabra, siempre trato de vestirme de la mejor forma, ¿sabía? Porque cuando yo miro las noticias, Caracol y RCN, los canales tradicionales, yo veo que los periodistas para hablar de fútbol visten de saco y corbata. Ahora cuánto más yo que voy a hablar del glorioso evangelio de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor para siempre. Pero hay veces que no le damos a esto la importancia que se merece. Mire, yo no sé si ustedes conocieron al hermano Ricardo Polo, un predicador, un evangelista de aquí de Barranquilla. Estuvo en Caucasia, hermano William, una vez que estuvimos en un campamento allá. Y luego del campamento, el alcalde de Caucasia lo mandó a invitar. Le ofreció para que fuera su secretario personal. Porque lo escuchó hablar y predicar y dijo, este hombre con esa unción y esa elocuencia, es que yo necesito mi secretario personal. Él pensó que el hermano se le iba a ir enseguida. ¡Ay, sí, señor alcalde! Hermano, el hermano Ricardo, amigo de nosotros, ¿verdad, hermano William? Dijo, vive Jehová y vive en mi alma. Que guárdeme Dios de dejar yo el cargo de honor que mi Padre me ha dado de ser un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra para ser el secretario personal del alcalde. Dios no me llamó a eso. Dios no te llamó a eso, pastor. Dios no te llamó a eso. Ahora, no hay nada de malo en ser el secretario del alcalde, pero es que Dios a ti no te llamó a eso. No hay nada de malo en trabajar y servir a Dios, pero es que Dios a ti no te llamó a eso. Es que el que Dios llamó al evangelio, el mismo Pablo dice que a quienes predican el evangelio, mando no yo, sino el Señor, que vivan del evangelio. Una cosa es que vivan y otra cosa es que se conviertan en vividores. Que vivan es que tomen lo necesario para vivir para él, para su familia. ¿Por qué? Porque si ellos, estos pastores, siembran en la iglesia lo espiritual, será gran cosa si ciegan lo material. Claro que no. Hay gente que no entiende esto. Y por eso se amarran el bolsillo, hermano. Hay que hacer una oración para que se conviertan de bolsillo al Señor, ya no de corazón. Porque dice, me convertí de corazón, sí, pero el bolsillo no se ha convertido. Por ahí hubo un pastor que me envió un video al WhatsApp, hermano. Ese video creo que es un recorte de una película, donde hay un hombre que dice, Señor, yo voy a dar todo lo que saque de mi bolsillo en un acto de fe. Y cuando saca así, veo la cara de Jorge Isaac, en el billete 50, dice, oh, Satanás, tú sí eres fácil. No, Señor.
Y entonces busca si saca uno de 1000, le ve la cara a Jorge Eliezer y dice, este sí es el que. ¡Ya! Échate. Oiga, hermano, ese pastor no es Dios. Yo le dije, oiga, pastor, el hombre se asustó cuando le dio la cara a Jorge Isaac. Mire, hermano, yo aprendí a diezmar desde los 11 años de edad. Lo aprendí siendo un niño en las clases de escuela dominical. Y desde esa edad hasta el día de hoy, doy diezmos de lo que gano, de lo que Dios me permite ganar por mi trabajo. Y le testifico que es la mayor bendición financiera para mi vida. Dios nos enseña a ofrendar y a diezmar. Y el que desea de corazón dar una primicia lo puede hacer. Eso es lo bíblico. Ese es el orden de la palabra. Lo que pasa es que hoy en día hay gente por ahí enseñando y que a pactar con Dios. En otra ocasión, de pronto, hermano, les compartiré una enseñanza que preparé para explicar eso, porque mucha gente me escribió a preguntarme. Y es que Dios es un Dios de pactos. Eso es verdad. Pero nunca en la Biblia un hombre hizo pacto con Dios. Lo que el hombre hace se llama voto. Lo que Dios hace se llama pactos. Los pactos en la Biblia siempre fueron de Dios hacia el hombre, del cielo para la tierra. Estableceré mi pacto entre mí y ti, le dijo Dios a Abraham. Dios es quien lo ofrece. Pero cuando el hombre tuvo una intención de adquirir algún compromiso con Dios, lo hizo con un voto. Eso es totalmente diferente. En el Nuevo Testamento, el único pacto que vale ante los ojos de Dios es el pacto hecho con la sangre del Cordero inmolado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando alguien quiere establecer algo diferente, está errando, está tropezando, está yendo en contravía de la palabra. Hay que tener cuidado con eso. Gloria al Señor. Y continúa diciendo Asaf, tuve envidia. Ahora, ¿qué es la envidia? Envidia es desear lo que tiene otro, pero queriendo el mal del otro. Eso es envidia. Envidia es desear lo que tiene otro y que a usted le moleste que él lo tenga. ¿Por qué le molesta? Porque usted puede desear tener un carro, puede desear tener una casa y no hay nada de malo en eso. Trabaje y luche y consígalo. Pero cuando te afecta que el otro lo tenga y te provoca rabia, te molesta que lo haya conseguido, ya eso es envidia. Eso es envidia. Y eso es pecado. Y Asaf, siendo ministro de altar, ahora, ¿quién más era Asaf? Si leemos Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo número 4, hermano, usted va a encontrar que Asaf no era cualquier cosa, repito. Era, vamos a leer, era un principal entre los cantores de Israel. Es decir, tenía una posición de honor. Era un cimbalista. Primera